Historias de vida y derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros saludarles desde el estudio de grabación CDH-TV Durango, una vez más con otra historia de vida y derechos humanos, un espacio que nos está permitiendo conocer historias de seres humanos que se han enfrentado a diversas barreras para el ejercicio de sus derechos. Es un gusto saludar. De este lado tenemos el día de hoy a Aleida Flores Carrillo. Ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo estás, Aleida? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos los espectadores y bueno, pues estamos aquí a la orden. Gracias por darnos un espacio y bueno, pues abrirnos tu corazón, porque realmente este espacio de historias de vida es donde nuestros invitados, nuestras invitadas nos abren su corazón compartiéndonos quiénes son, compartiendo ese testimonio que finalmente los llevó a una lucha por la defensa de sus derechos humanos. Platícanos, Aleida, ¿quién eres? Bueno, pues mi nombre es Aleida. Soy una mujer como cualquiera, como muchas. Soy madre de familia, tengo un hijo actualmente de 21 años. Soy madre soltera y pues yo me considero una mujer guerrera, luchadora, que aún contra las inclemencias que puede uno tener en la vida ha tratado de salir adelante. Así es, entonces la vida te ha presentado diferentes situaciones, adversidades, que finalmente has salido adelante, las has sobrellevado y has aprendido de ellas. Platícanos qué situación transformó tu vida hace unos años. Bueno, pues la discapacidad. Adquirí la discapacidad, soy ciega total. Esto, bueno, fue un parteaguas en mi vida, porque yo les he comentado, de pronto a uno lo enseñaron a caminar, a moverse, a leer, a comer de una manera, y de pronto se da uno cuenta de que esto ya no es así. Tiene uno que adaptarse a nuevas situaciones. Y viene una época en que de pronto dices, bueno, ya para caminar requería el apoyo de un bastón, para leer no lo podías hacer en condiciones normales, sino que tuve que aprender a utilizar otros mecanismos tecnológicos como parlantes, tuve que adecuarme. Entonces, bueno, pues sí, esto fue un parteaguas en mi vida, que tuve que adaptar a las nuevas circunstancias. Así es, en tus actividades del día a día pues cambiaron completamente y bueno, pues de entrada tomar esta conciencia de que de pronto creemos que las personas nacen con las discapacidades y sabemos que el 80% de las discapacidades se adquieren durante la vida. Entonces de entrada eso nos sensibiliza porque nadie estamos exentos de adquirir una discapacidad durante nuestra vida. Y tú, bueno, pues este proceso que de pronto transformó tu vida, ¿tú ya tenías contacto con personas con alguna condición? ¿Ya estabas sensibilizada con la posibilidad de transformación de vida en tu entorno? No tenía contacto con personas con discapacidad. Fíjate que desde siempre me ha gustado mucho el poder apoyar a las personas, el poder brindarles ayuda. Pero en el tema de discapacidad no tenía contacto. Fue algo... Yo nací con cataratas, es de nacimiento. Si bien utilizaba lentes, pues yo realicé una vida convencional. Estuve en escuelas convencionales, manejaba, trabajaba en cuanto a lo que había estudiado. Soy ingeniero civil egresada del glorioso Tecnológico de Durango. Me dediqué a la carrera y todo, pero resulta de que pues sí tuve que aprender con esta nueva condición y pues no tenía contacto pues tuve que aprenderlo. Tuve que aprender a sobrellevar, tuve que hacer un proceso para conocer lo que era la discapacidad. Ahora sí que prepararte a esta forma de vida que es completamente nueva para ti. Sí,
Cuando perdí la vista, por ahí mi familia, mis hermanas, una de ellas se dedicó a conocer asociaciones de discapacidad visual. De pronto por ahí acudo a una de ellas, el Centro de Estudios para Invidentes de Durango. Cuando yo llego, yo creí que iba a llegar a que me enseñaran a utilizar el bastón. Yo veía que ellos manejaban celulares, los celulares hablaban. Dije, bueno, pues me van a enseñar eso. No, cuando yo llego, lo primero que me ubican es a psicología. Y le doy gracias de que hayan hecho esto, porque si no, yo creo que nunca hubiera podido salir adelante. El duelo es muy tremendo. De pronto cree uno que la vida termina, cree uno que uno ya no puede hacer nada, se siente uno... Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que me daba vergüenza que la gente me viera, que la gente viera que no veía. Me daba muchísima vergüenza. Ahorita digo, bueno, pues se siente uno culpable, se siente uno que uno hizo algo, uno busca uno y mil cosas, pero como para castigarse uno dice, es que yo creo hice esto y por eso me pasó. Sí. Uno a veces cree que son castigos y pues no. Cuando yo llego a esa asociación, lo primero es, me mandan a psicología. Después me mandan a un área deportiva donde conviví con gente que tenía discapacidad y ellos fueron los que me enseñaron a readaptarme a mi entorno, a volver a mi situación, a volver a poder tener una vida, porque de pronto dejé de tenerla. Ya nada podía realizar. Bueno, yo creí en ese momento que nada podía hacer. Así es, en este proceso de cambio, en este duelo, como tú bien lo comentas, pues es también entender a nivel psicológico tu nuevo estilo de vida y que finalmente te enfrentas a un mundo que no está adaptado para estas situaciones. Por eso ahí surge la discapacidad, ¿verdad? Porque la persona en sí misma no la tiene, sino que es el entorno quien no está preparado para facilitar las actividades de la vida diaria, como es ir al trabajo o tener un trabajo, ir a hacer las compras o ejercer tus derechos civiles y políticos. Aleida, compartíamos antes de empezar la entrevista que tú observaste una situación muy importante para el ejercicio de derechos civiles y políticos, que no había representantes de casilla, no permitían la representación de personas con discapacidad. Platícanos esa parte, Aleida, por favor. Sí, claro que sí. En el 2015 resulté insaculada para las elecciones de ese año. Y cuando llega la persona a notificarme, se percata de que yo era ciega. Entonces me dice que si había alguien que le recibiera por ahí el documento y que ya estaba notificado y que listo. Entonces yo le hago el comentario de que le digo, oye, pero a mí sí me interesaría ser funcionario de casilla, o sea, sí me gustaría. De hecho, a mí me gusta participar en todas estas cuestiones civiles, políticas, la verdad sí me gusta. Entonces yo le dije, yo creo que pues no tendría problema, ¿verdad?, en que me pudieran fijar alguna función dentro de ser funcionario de casilla, dentro de una casilla. La persona me dice que no se puede. Entonces, por ahí yo hago el comentario dentro de la asociación a la cual pertenecía y resulta de que activistas, no solo yo, activistas electorales, personas que apoyan la discapacidad me dicen, no, es que eso es una discriminación, el INE te está discriminando. Se realiza junto con unos abogados de tipo electoral de México, sí. Se realiza la demanda hacia el INE y al final resulta de que en la segunda insaculación no resulté electa. Me decían que era un sorteo y que no había resultado electa y todo. Bueno, ok, pero gracias a esto se siguió el trámite del INE
y ellos posteriormente en el 2017 realizan un departamento, generan un departamento nacional de atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Las personas, porque dentro de su manual de operación, ellos tenían que las personas sordas y las personas ciegas no podíamos participar y pues eso es discriminatorio. Claro. Entonces crean este departamento y gracias a esto, las personas con discapacidad visual, las personas sordas, ya podemos participar dentro, no solamente con nuestro voto, sino podemos ser funcionarios de casilla y también podemos trabajar dentro del INE. Si el INE lanza una convocatoria, en el papel se supone que cualquier persona podemos hacer uso de esta convocatoria laboral. Sí. Pero bueno, fue un gran avance, fue algo a nivel nacional. La verdad sí fue muy comentado y bueno, pues gracias a que, híjole, desde aquella vez ya aprendí que no debíamos de dejarnos, que eran situaciones que si bien a veces la gente lo normaliza, decía, no, pues es que no ves, ¿a qué quieres ir? Bueno, es que no es que yo quiera ir o no, lo que yo quiero es ejercer mis derechos libremente, un derecho cívico. Que no me digan, no, tú no puedes porque no ves. No, sí puedo y si quiero ejercerlo. Y si no quiero no ejercerlo, pero no quiero que alguien decida por mí. Exacto, tú has dicho algo muy importante y esos son derechos humanos. Esta capacidad de decidir sobre eso que te pertenece ya es inherente a tu persona por el solo hecho de serlo. Entonces, qué grandioso que hayas sentado un precedente con esta situación que como tú bien dices, fue muy normalizada por muchos años y todavía muchas situaciones donde reciben el no las personas por su discapacidad y decimos, bueno, sin el conocimiento, ¿verdad? Bueno, es entendible, pero no es así. Los derechos están ahí para ejercerse y son universales. Entonces, esta gran experiencia pues senta un precedente a nivel nacional, Aleida. Sí, sí, fue a nivel nacional. La verdad sí nos fue muy bien y bueno, pues gracias a eso se logró cambiar algo, porque había habido una reforma electoral en el 2013-2014 y no se modificó este tema, se modificó hasta que realicé la demanda por discriminación. Excelente. ¿Y a qué otro tipo de barreras te has enfrentado, qué has sentido tú para ejercer tus derechos humanos libremente? Bueno, yo creo que otra de las grandes barreras es el desconocimiento de la discapacidad. Lamentablemente las personas no conocemos el tema. Entonces esto hace que muchas veces no, por ejemplo, yo a veces les comento, las personas con discapacidad sí estamos preparados, sí estudiamos. De pronto podemos ser licenciados, ingenieros, doctores, podemos tener maestría, podemos tener doctorado, pero a veces la gente convencional no lo entiende y creen que nuestras capacidades no son las mismas o no son tan buenas como para poder realizar alguna actividad. De pronto, lamentablemente, las políticas públicas también lo hacen. Dicen, vamos a hacer un curso de panadería para personas con discapacidad. Ok, está bien. O sea, está bien igual de hobby, de una actividad lúdica, pero no significa que todas las personas con discapacidad queramos o deseemos ser panaderos. Podemos ser también personas con algún puesto directivo, podemos ser personas trabajadoras, podemos ser personas obreras, sí podemos ser todo. Simplemente a veces necesitamos la oportunidad, pero necesitamos que de veras la gente que esté en el poder de la toma de decisiones lo sepa, porque yo creo que es a veces donde está la mayor falla, que la gente que toma las decisiones no conoce realmente la discapacidad o no tienen a alguien con discapacidad cerca que les pueda decir, no, es por este camino, es por esto. Sí. Ese es a veces el tema.
Es una realidad y bueno, pues hoy en día todas las modificaciones que se hagan a leyes, a normativas, a estructurales, política pública, deben ser consultados ustedes. Es un derecho humano también el derecho a la consulta, el derecho a que a ustedes se les pregunte sobre algo que les impacta en su vida, en su trabajo, en el desarrollo de su proyecto de vida. Entonces, sé que tú has participado para la modificación a la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. Platícanos tu experiencia en ese sentido. Sí, de hecho, en la ley estatal por ahí nos invitaron a los foros. En estas leyes yo les comentaba, yo hacía un comentario, porque en esta ley decía que la persona, la coordinadora de esta comisión de atención a personas con discapacidad podía ser sí o no alguien con discapacidad. Yo les decía que tenía que ser alguien con discapacidad. Obviamente buscar a alguien que profesionalmente sea apto, pero que tenía que ser alguien con discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad vivimos, sentimos. No es que digamos, ay, es que yo lo siento porque estoy todo el día con la persona. No, no. Hay situaciones que realmente lo tenemos que vivir. Yo ahí les hacía algún comentario y también por ahí una persona hizo un comentario muy correcto. Decía la persona, si mi papá es doctor, si mi mamá es doctor, si mi hermano es doctor, ¿por qué no te dejas operar por mí? Yo creo que esto es muy correcto, porque si se supone que es un área de discapacidad, bueno, entonces que esté al frente alguien con discapacidad, pero que sea alguien con discapacidad, que sea una persona profesional del tema. Claro, sí, que cubra con el perfil y que finalmente viva la discapacidad. Tú has dicho algo muy importante porque quizá podemos sentir que estamos sensibilizados hacia esa condición de vida, pero nada como vivirla en los propios zapatos, en la propia vida y saber de primera mano las barreras a las que ustedes se enfrentan en el día a día. Definitivamente muchas cosas se le irían del campo de interés o de necesidades a una persona que no vive como tal la discapacidad. Entonces, desde este sentido, tú observas esa necesidad y de este foro rescataste esta parte. ¿Qué avances observas hoy en día? Sí ha habido avances, se han hecho varias cuestiones, gracias a Dios, y sí ya se toma más en cuenta la discapacidad, pero yo creo que todo es perfectible. Por ejemplo, a la discapacidad, bueno, pues somos un grupo en situación de vulnerabilidad, eso es correcto. Y no todos podemos realizar una actividad laboral. Hay personas que sí necesitan la asistencia social. Entonces, bueno, lo de las becas está bien, pero yo creo que ampliar lo de las becas, las pensiones por discapacidad, yo creo que también que se nos incluya, por ejemplo, cuando se realicen los foros para la obra pública, para nosotros poder sugerirles, por ejemplo, las rampas que a veces tienen unas pendientes muy, muy grandes, son rampas que, bueno, hasta nosotros mismas de mujeres con un pequeño tacón no podemos caminar estas rampas. Ahora alguien en silla de ruedas, bueno, pues es materialmente imposible que lo realice. Por ejemplo, bueno, pues hablemos de estas calles del centro histórico que tienen guías para los bastones y de pronto va uno utilizando esta guía con el bastón y se topa uno con bancas, se topa uno con árboles que están plantados ahí en la guía. Entonces yo creo que sí hay cosas muy buenas, gracias a Dios se ha avanzado, pero podemos avanzar más, podemos hacer todavía más cosas. Así es, hay muchas áreas de oportunidad, todavía nos falta un camino largo por recorrer para que los derechos de las personas con discapacidad sean una realidad y no se enfrenten a situaciones de discriminación que finalmente limita el desarrollo de sus derechos. Aleida, por favor, déjanos un mensaje respecto a cómo podemos ayudar a una persona con discapacidad visual. De pronto en el espacio público hemos
habemos personas que quizá queremos ayudarles cuando vemos que quieren cruzar una calle, cuando vemos que quieren hacer algún trámite en alguna institución. ¿Cómo es la forma de dirigirnos hacia ustedes? Yo creo que la manera más correcta de poder apoyar a alguien con discapacidad, no solo lo visual, sino a cualquiera, es llegar y preguntarle directamente a la persona si requiere ayuda. Eso es, yo creo que la palabra mágica, preguntarle si requiere ayuda. Después, si por ahí nos percatamos que es una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad auditiva, tocarle el hombro para que la persona sepa que nos estamos dirigiendo hacia ellos. Porque de pronto a mí me ha pasado que me preguntan, oye, no, bueno, ¿y yo cómo sé que me está hablando a mí? En realidad no lo sé. Y ya la persona con discapacidad le va a decir cómo poder apoyarle. Por ejemplo, si es necesario que le permitan que le tome el brazo, que le tome el hombro, ya esto es cuestión de cada persona, o si está en silla de ruedas, que le empuje la silla. Si es una persona con discapacidad auditiva, bueno, si no sabemos las señas, el lenguaje para personas con sordos, bueno, pues podemos con señas comunes. Entonces, yo creo que aquí lo ideal es querer ayudar, querer apoyar a las personas con discapacidad y no tenernos miedo, no nos rompemos, no nos sucede nada, porque a veces la gente sí nos quiere ayudar, pero a veces nos tiene miedo, y no miedo de no querernos apoyar, sino miedo a poder lastimarnos. No, nosotros somos iguales. Yo creo que eso es lo primordial. Somos iguales a cualquiera. Somos personas, somos mujeres, somos hombres, somos niños, somos adolescentes. Somos iguales a cualquiera. Simplemente nuestra condición es distinta. Así es. Gracias por ese conjunto de tips que nos dejas para primero preguntar, ¿verdad?, si es necesaria la ayuda. Un mensaje final para cerrar la entrevista, Aleida, que nos quieras compartir. Bueno, pues un mensaje final sería que todos somos iguales, no hagamos diferencias. A veces yo siempre les he dicho que no sabemos el día que ha pasado la persona, pero siempre podemos ser ángeles en la vida de alguien. Cuando nosotros nos acercamos a ofrecer nuestra ayuda a esa persona, yo creo que ese día cambia. Cuando nosotros le damos una sonrisa, le damos un saludo, yo creo que no sabemos lo que esté pasando la persona ese día. Pero si nosotros lo hacemos, sí podemos hacer un cambio en esas personas. Yo siempre les he dicho que a la gente que podemos ser ángeles para alguien, y en verdad la gente con discapacidad sí es un cambio cuando alguien nos brinda ayuda, y sí se siente uno que ese día ha sido el mejor para uno. Entonces yo creo que no se nieguen la oportunidad de poder ayudar y no nos nieguen la oportunidad de poder ser iguales a ustedes. Y bueno, con este mensaje final de Aleida, nos vamos de esta entrevista Historia de Vida y Derechos Humanos. Muchas gracias por compartirnos, Aleida. Gracias por dejarnos estas tareas de cómo podemos ayudar a una persona con discapacidad. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias. Del otro lado, sigan atentos a nuestras transmisiones en CDH TV Durango. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH TV Durango.